Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 50. 16º cumpleaños. Tercer punto de vista. La mansión de las flores. Veo con mis ojitos algo sucio en el aire, le dijo Seiji a la niña sentada entre sus piernas. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras la niña giraba la cabeza en busca de lo que Seiji acababa de describir. No tardó mucho en detener su mirada en una dirección y señalar algo que volaba en el aire. Era una mosca en la distancia. Correcto, dijo Seiji y recompensó a la niña con una palmadita en la cabeza. Kanao se derritió con sus caricias y elogios. Sus ojos brillaban de alegría aunque no sabía sonreír. Estaban sentados en la terraza de la mansión de las flores, contemplando el jardín exterior. El lugar se había convertido rápidamente en su lugar favorito para pasar el rato. Ahora, el siguiente. Seiji tarareó y luego miró alrededor del jardín. Oh, tienes que hacer esto rápido. Veo con mi ojito algo con 6 patas. Los ojos morados de Kanao se quedaron vidriosos al enfocarse antes de ver rápidamente algo que encajaba con la descripción. Lo señaló de nuevo. Era la hormiga sobre una hoja que caía. Correcto otra vez. Increíble. ¡Qué ojos tan bonitos, Kanao! La elogió, y ella se mordió la lengua de alegría. Quería sonreír, pero años de golpes por sonreír la habían incapacitado. Kanae Kocho observaba todo esto desde la distancia. Ni siquiera se dio cuenta de que llevaba casi una hora observando. Al principio, fue la increíble demostración de su vista superior lo que atrajo su atención. Pero fue el momento de profunda conexión entre Seiji y Kanao lo que la hizo quedarse. Estaban tan lindos juntos. Habían pasado 6 meses desde que Seiji había llamado a su puerta y les había preguntado si podían cuidar de la niña, explicándoles cómo la conoció y que necesitaba ayuda. Dijo que no estaba cualificado para cuidarla y que ellos serían más adecuados para criarla. Pero si lo que veía le servía de inspiración, diría que era el candidato perfecto para el papel. Parecían padre e hija, sobre todo por el color de ojos tan parecido y su increíble vista. Sería un gran padre, pensó Kanae con una sonrisa cariñosa. Seiji Shigan era solo un niño cuando lo conoció. Pero en tan solo 2 años, se había convertido en un joven apuesto, maduro y confiable. ¿Era tan común que los chicos cambiaran tanto después de la pubertad? Él era solo unos meses mayor que su hermana menor, pero ya era alguien en quien podía confiar. Ella solía pedirle ayuda cuando enfrentaba dificultades en su misión. No solo ella, sino también los demás Ashria. Seiji era el Ashria con la tasa de sucesión de misiones más rápida. Por alguna razón, prefería vagar por Japón en lugar de quedarse en su territorio, así que era el principal aliado al que los demás Ashira recurrían usando sus cuervos Kusaga y si alguna vez necesitaban ayuda extra en su misión. En tan solo unos años en el cuerpo de cazadores de demonios, se había convertido en el factor más importante de la organización. Incluso más que Yomei, ya que no era frecuente que necesitaran tal potencia de fuego. Fue su increíble eficiencia lo que lo distinguió del resto. Estaba el Ashira de agua, el Ashira de viento, el Ashira de piedra, el Ashira de llama, etc. Pero como Seiji no tenía un estilo de respiración singular, a menudo se referían a él simplemente como Ashira no Ashira, o el pilar de pilares. Hermana, ¿me estás mirando otra vez? Una voz sacó de repente a Kanae de sus cavilaciones. Cerró los ojos y esbozó una sonrisa burlona antes de volverse a mirar a Shinobu. ¿Lo era? No me había dado cuenta. Verlos a ambos juntos es demasiado tierno, dijo. Es la misma excusa que usaste la última vez. Lo miras fijamente incluso cuando está solo, dijo Shinobu. ¿Sabes? Siempre me tomas el pelo diciendo que estoy enamorada de Seiji, pero ¿no eres tú quien está enamorada de él? Dijo Shinobu con una sonrisa. Ufufufu, ¿intentas burlarte de mí? Eso no funcionará, dijo Kanae y le dio un golpecito a su hermana pequeña en la frente. ¿Qué haces aquí, Shinobu? ¿Ya terminaron los preparativos? Preguntó. Shinbu se frotó la frente y dijo. Sí. Solo necesitamos hacer los últimos retoques y tú necesitas distraerlo un poco antes de guiarlo al salón. No será difícil considerando lo distraído que está por ti. Shinobu hizo un puchero y miró su pecho, que aún era un capullo, antes de mirar el pecho de su hermana, que ya había florecido. Oh, Seiji tenía una preferencia, sí.
Y la dejó dolorosamente obvia para todos, ya que sus ojos lo eran todo para él. Haré lo mejor que pueda, dijo Kanae y ambos caminaron hacia Seiji. Está bien, Kanao, ya basta de jugar con tu hermano mayor. Es hora de estudiar, gritó Shinobu. Kanao levantó la vista para pedir confirmación y, tras un asentimiento de Seiji, se levantó como un robot y corrió hacia Shinobu. No hubo quejas ni protestas como las que suelen encontrarse en una chica de su edad. Su pasado hizo que ella siguiera órdenes con naturalidad. Shinobu agarró a Kanao de la mano y ambos se alejaron de la terraza, dejando solo a Seiji y Kanae juntos. Caminó hacia Seiji y se sentó a su lado. Estaba demasiado cerca, para su desconcierto y su diversión. ¿Qué la trae por aquí, Lady Kanae? Nada en particular, solo quería disfrutar de la vista en tu compañía. Además, te dije que no me llamaras Lady, dijo. Siento que crea un muro invisible entre nosotros. Somos lo suficientemente cercanos como para olvidarnos de la formalidad, ¿no? ¿O fue solo por mi parte? Empujó ligeramente su pequeño hombro contra su figura más grande. Claro, Kanae. Yo también me siento cercano a ti, dijo con el rostro impasible. Debía creer que su rostro no delataba nada. Pero después de 2 años de conocerlo, Kanae podía leerlo bien. Aunque su rostro era estoico, sus orejas, ocultas entre mechones de pelo morado, se enrojecían en la punta cuando hablaba. Esa es su manera de sonrojarse. Ella nunca le había contado sobre eso porque era adorable cuando él pensaba que no revelaba sus verdaderas emociones. De todos modos, ¿qué opinas de las nuevas flores que planté en el jardín? Las camelias. Son preciosas. Oh, ¿sabes algo sobre ellos? Un poco, la camelia florece a principios de primavera e invierno. Se dice que es un símbolo de elegancia y amor. Seiji comentó lo poco que sabía, quizá con la esperanza de impresionar a la One-san. Lo cual hizo. ¡Guau! No me lo esperaba. Normalmente, los chicos no tienen ni idea de flores. Bueno, me considero una gran admiradora de la belleza, así que sé mucho sobre las cosas bellas, entre las que se encuentran la mayoría de las flores. ¿En serio? ¿Entonces sabes de eso? Preguntó Kanae, señalando un macizo de flores junto al estanque. Poesía. Peonía, lo corrigió mentalmente. Otra cosa que le pareció absolutamente adorable fue su incapacidad para pronunciar ciertas cosas. La mayoría eran palabras que dependen del tono para transmitir su significado. Incluso con sus ojos, su sordera todavía lo dejaba discapacitado en algunos aspectos. ¿Los conoces? Son muy raros y tuve la suerte de conseguirlos en este pueblo durante mi misión el año pasado. Se sentaron juntos y charlaron sobre las flores del jardín durante unos minutos. Kanae se alegró de encontrar a alguien que supiera de flores. Aunque a Shinobu le gustaban las flores, le interesaban más las mariposas. Ah, casi lo olvido. Tengo algo que mostrarte, dijo Kanae, y su objetivo principal casi se le escapó de la mente durante la conversación. Seiji se levantó primero y le ofreció la mano. Ella se quedó mirándolo un momento antes de tomarla. Su mano pequeña encajaba perfectamente en la suya. Entonces, con facilidad, la levantó del suelo con todo su peso. La tomó por sorpresa y se tambaleó hacia su pecho. Una vez fue un niño pequeño, ahora medía 1,80 metros y se elevaba fácilmente sobre ella. Ella se dio la vuelta rápidamente y dijo, sígueme, ocultando el rojo en sus mejillas. Ambos caminaron juntos hacia el pasillo y se detuvieron al llegar a la puerta principal. Seiji ladeó la cabeza, preguntándose por qué se detuvieron de repente. Y entonces la puerta se abrió de golpe. ¡Feliz cumpleaños! El salón estaba decorado con flores y globos. Había un pastel gigante en el centro y todos los presentes cantaron feliz cumpleaños al unísono. Todos los Asiras se habían reunido hoy junto con todos los amigos que Seiji había hecho hasta el momento, incluyendo a Rengoku. Los trabajadores de las mansiones también estaban allí, junto con quienes Seiji había salvado en el pasado. Celebrar los cumpleaños no era parte de la cultura japonesa. Pero fue Seiji, influenciado por la cultura de su vida pasada, quien inició la costumbre de celebrar los cumpleaños felicitando y regalando regalos a sus compañeros Asira cuando era su cumpleaños. Y hoy, todos decidieron celebrar su cumpleaños para devolverle el favor. Acaba de cumplir 16 años, la edad adulta en la cultura samurái. ¡Qué día tan bonito es hoy! Dijo Gyomei con lágrimas en los ojos y un gran cono de cumpleaños en la cabeza. ¡Feliz cumpleaños, Seiji!, dijo Hiyu con una sonrisa. No lo malinterpretes, Hiyu me obligó, fue la excusa de Sanemi a pesar de que fue él quien infló todos los globos utilizados para decorar el salón.
Celebremos con entusiasmo. Dijo Rengoku, de pie junto a su padre, quien había venido porque le habían prometido vino gratis. ¡Feliz cumpleaños! Naturalmente, Tengen era el que más gritaba. Estoy casi seguro de que usó su respiración para que su voz sonara aún más fuerte. Seiji se quedó allí paralizado un instante antes de que una sonrisa radiante se dibujara en su rostro. Ahuyentó las ganas de decir. Fueron tan obvios. Lo vi venir a una milla de distancia. En lugar de eso, les dio la reacción apropiada de sorpresa por su esfuerzo. Pero la alegría que sentía en su corazón no podía ser más verdadera. Capítulo 51. Matrimonio. Punto de vista de Seiji. Han pasado 2 meses desde que cumplí 16. El cuerpo de cazadores de demonios decidió organizar una gran fiesta para mi cumpleaños, ya que oficialmente era un adulto en la cultura samurái. Y por si no lo sabían, los cazadores de demonios eran samuráis que mataban demonios. Después de mi cumpleaños, recibí inmediatamente una carta de Ubuyashiki diciéndome que lamentaba no poder asistir a la celebración. En la misma carta, me decía que podía tomarme unas vacaciones todo el tiempo que necesitara. Al principio estaba confundida porque ¿cómo diablos sabía que iba a pedir unas vacaciones? Para quienes lo hayan olvidado, permítanme refrescarles la memoria. A los 16 años, por fin pude reclamar mi herencia. Por eso presenté los exámenes durante el período de formación, ¿recuerdan? Así que planeaba pedir un descanso para poder arreglar los documentos. Pero Ubuyashiki, por alguna razón, lo sabía de antemano y me dio permiso. Honestamente, fue un poco espeluznante. En fin, habían pasado 2 meses desde entonces y por fin lo había arreglado todo. Ahora era el legítimo dueño de enormes hectáreas de tierra y todos los ahorros de mi hermano y mi padre, ambos militares de alto rango, eran finalmente míos. Ya era inmensamente rico. Bueno, antes lo era, ya que era una Shira y completaba tantas misiones que pagaba bastante bien. Pero ahora no solo era rico, era asquerosamente rico. Seiji, es hora de desayunar. Miré a través de las paredes y vi a mi tía llamándome. Al instante siguiente, se dio cuenta de lo estúpida que era al llamar a una persona sorda y vino a mi habitación. Han pasado 2 años, por lo que, por supuesto, eso se le olvidaría. Ella abrió la puerta de mi habitación y dijo, es hora de desayunar, Seiji. Ya voy, dije y me levanté. En el suelo había unos cuadros preciosos que había hecho yo sola esa misma mañana. ¿Te imaginabas que tener ojos especiales y un movimiento perfecto te permitía crear obras maestras? Yo no lo sabía hasta que lo intenté. Salí de mi habitación y me senté a la mesa con mi tío y mi tía. Comimos mientras conversábamos un rato entre comidas. Las cosas eran exactamente como solían ser. Llevaba meses viviendo con ellos, ya que, ya sabes, cualquier asunto relacionado con los funcionarios del gobierno era larguísimo. Si la herencia no tenía valor sentimental o era extremadamente valiosa, ni siquiera me molestaba en reclamarla por las complicaciones. Nunca les dije específicamente que solo estaba allí para reclamar mi herencia. Debieron pensar que finalmente había regresado. Seiji, ¿qué opinas del matrimonio? Vi que decía mi tío. ¿Por fin hablamos de algo que no sea política? Claro, puedo con esto. El matrimonio es genial, dije mientras me ponía un huevo cocido en la boca. Proteína. ¿Qué opinas sobre casarte? Me preguntó de nuevo. Casi me burlé. ¿Casarme? Ni siquiera me atrevía a pensar en eso en mi profesión. Espero no hacerlo, pero podría morir en cualquier momento. Solo me haría falta un encuentro con los 3 demonios principales de la luna superior o Muzan. Entonces estoy cocinado. Yo era fuerte, pero aún no estaba a su nivel. Pero el matrimonio, ese era el sueño, y uno que esperaba poder vivir. No tuve familia en mi vida pasada, y la que me tocó en esta me fue arrebatada. ¿Por qué no formar una nueva familia? Después de que todo haya terminado, espero poder formar una familia numerosa. Ese es el sueño, dije encogiéndome de hombros. Mi tío y mi tía se miraron y sonrieron. No sabía por qué, pero de repente tuve un mal presentimiento. ¿Qué? Pregunté antes de meterme otro huevo cocido en la boca. Encontramos una chica. Pausa. Y luego. Escupí el huevo que tenía en la boca y comencé a atragantarme con sus palabras. Mi tío me pasó agua rápidamente y me la bebí en unos segundos. Después, respiré hondo y dije, ¿qué quieres decir con que encontraste una chica? Encontramos a una chica con la que puedes casarte. El padre es un viejo amigo mío y su hija tiene exactamente la misma edad que tú y busca marido. ¿No soy demasiado joven? Pregunté con el rostro tenso. Tonterías, es la edad perfecta.
Ella ya puede casarse por ley a los 15 años, mientras que tú podrás casarte el año que viene. Es el momento perfecto para un compromiso. Suspiré y me froté la frente. ¿Qué les hace siquiera pensar en hacer algo así? Y eso sin mi consentimiento. Bueno, te pido disculpas si nos precipitamos, después de todo, acabas de regresar. Pero ya eres más que capaz de casarte. Has reclamado tu herencia, así que tienes tierras y casa. No solo eso, tienes el dinero y dijiste que también tenías un trabajo bien pagado. Además, eres guapo y tienes estudios. No hay razón para pensar lo contrario, dijo mi tía. Si quieres podemos parar, dijo mi tío. Sí, punto apóstrofo. Y esperar hasta el año que viene. No. Bueno, entendía su punto de vista. Era Japón y, tradicionalmente, si tenías estabilidad financiera y un hogar, era lógico que te casaras después. Y la mayoría de los matrimonios eran concertados, y los padres formaban a la pareja. Estaban entusiasmados por asumir el papel de mis padres y encontrarme una buena chica. Lo entiendo. Pero, por desgracia, no pude acceder a su deseo. Ni de lejos. Lo siento, mamá, papá, dije, llamándolos con el nombre que debería haberles estado llamando desde que me adoptaron. Pero aún no puedo casarme. Vaya, no sé si algún día podré casarme. No puedo decirte la razón, pero no estoy lista para amar a alguien así. No estoy lista para volver a tener una familia, dije con seriedad, y vi que mis palabras les habían hecho efecto. No podría volver a tener una familia. No hasta que erradicara a todos esos demonios. No hasta que me asegurara de que nunca más me robaran mis tesoros. No hasta que me aseguré de poder proteger mi amor. Ya veo. Entiendo a mi hijo. Dijo mi tío con una sonrisa firme mientras mi tía se secaba una lágrima por la emoción que sintió cuando llamé a su mamá. Y lamentamos haberte sacado el tema de repente sin pedirte tu opinión. No pasa nada, lo cancelaremos todo, dijo mi tío, y por fin volví a sentirme en paz. Después de eso, seguimos comiendo. El ambiente era mucho más relajado que antes, pues todos teníamos una sonrisa en el rostro. Aunque decidimos cancelar el compromiso, aún necesitamos reunirnos con ellos para mostrarles respeto. Sería un insulto si de repente les dijéramos que lo cancelamos. ¿Puedes hacer eso por mí? Preguntó mi tío y asentí. Bien. Bueno, el nombre de la chica es Mitsuri Kanroji, golpe. Golpeé la mesa con las manos, haciendo que todos los platos saltaran por la fuerza antes de que se dispersaran y cayeran. Me puse de pie al instante. ¿Acabas de decir Mitsuri? Ese sí, se llama Mitsuri Kanroji, respondió mi tío. Querido y respetado padre, por favor, la próxima vez, empieza por eso. Casi me haces cometer la mayor metedura de pata de la historia, dije, y me sequé los labios. Luego me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas, Seiji? ¿A dónde más? A casa de mi esposa, dije, y levanté el brazo como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Me voy a casar. ¿Qué? Pero dijiste, lo siento, no escucho lo que dije porque soy sordo. Mi tía corrió hacia mí y me tomó la mano. No nos precipitemos, Seiji. Aún tienes que esperar un año para casarte legalmente. Entonces tendremos que hacerlo ilegalmente porque estoy listo. Dije con una voz más firme que nunca. Después de que se supo el nombre de la niña, la situación dio un giro completo. Primera foto de Mitsuri. Capítulo 52. Mitsuri Kanroji. Punto de vista de Seiji. No voy a fallar en esto. Ni hablar. Malditos sean los traumas. ¿Te acuerdas de aquel tipo que rechazó a Mitsuri? Ya sabes, el de las gafas redondas que hizo que todo internet se uniera para odiarlo y llamarlo idiota. Sí, no voy a ser como ese tipo. Ni de broma iba a equivocarme tanto. Hablando en serio, Mitsuri Kanroji fue mi waifu incluso en mi vida pasada. Así que la oportunidad de conocerla ya era increíble, pero tener la oportunidad de casarme con ella... Tendré que coronarme con el título de protagonista de fanficción porque no hay otra manera de tener tanta suerte. Aunque no me casara con ella, quería verla aunque fuera una vez. Era un gran admirador de la belleza, así que ansiaba comprobar por mí mismo lo hermosa que era y descubrir si podía compararse con chicas como las hermanas Kocho. No solo eso, tenía curiosidad por saber cómo luciría su cuerpo ya que se sabía que tenía una fuerza sobrenatural desde su nacimiento. En definitiva, estaba entusiasmado por conocerla. Pero, ¿viven en Tokio? Pregunté mientras recordaba la última vez que estuve en Tokio. Me encontré con Muzan Kibutsuji la última vez que estuve allí y me prometí no volver a visitar la ciudad. La experiencia fue inolvidable, ya que fue lo más cerca que estuve de la muerte.
En el barrio de Azusa, para ser específico, dijo mi tío asintiendo. ¿Hay algún problema? No. Me encogí de hombros. La parte de mí que se sentía atraída por Mitsuri le ganó fácilmente a la parte que temía a Muzan. ¿Cuándo deberíamos ir? Pregunté y tanto mi tía como mi tío me miraron raro. Estás muy emocionado por esto tan de repente. Bien, si quieres podemos ir hoy mismo. Así que, después de desayunar, los tres nos dirigimos al barrio de Azusa, en Tokio. Nuestra visita sería una sorpresa para ellos, ya que mi tío no sabía que yo estaría tan entusiasmado y, por lo tanto, no se lo contó. Nos llevó toda la mañana y la primera parte de la tarde llegar al pabellón. Mis tíos ya no eran jóvenes, así que el viaje nos llevó algo de tiempo, aunque viajamos en carruaje la mayor parte del trayecto. A última hora de la tarde, llegamos al barrio de Azusa y nos encontramos con la casa de los Kanroji. La casa era bastante grande, con un enorme terreno alrededor. Era evidente que su familia era adinerada. Entramos al complejo y contemplamos las flores y los árboles. Me recordó al jardín de la mansión de las flores. También había un pequeño arroyo artificial con un puente rojo que le daba autenticidad al lugar. Inmediatamente lo reconocí como el lugar donde Mitsuri fue rechazada muchas veces. Los sirvientes nos recibieron con cariño y fueron inmediatamente a informar al amo. El jefe de familia, Papá Kanroji, no tardó en salir a darnos la bienvenida. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Gracias por aceptar mi invitación y venir tan rápido, dijo Kenji Kanroji. Disculpe que me inmiscuya de repente, pero mi hijo estaba deseando conocer a su hija, respondió mi tío. De acuerdo, gracias por tu amabilidad, Seiji. He oído maravillas de ti y te agradezco que hayas accedido a la idea de nosotros, los ancianos, dijo Kenji con una pequeña reverencia, y yo hice una reverencia aún más profunda en señal de respeto. Ven, déjame darte una bienvenida como es debido, amigo mío, dijo Kenji y nos condujo a la casa. Él y mi tío charlaron un rato mientras caminábamos. También nos mostró el complejo un rato antes de llevarnos adentro. ¿Seguro que todos deben estar cansados? De venir hasta aquí. Permítanos invitarlos a cenar. Le diré al cocinero que prepare más porciones, dijo Kenji mientras nos sentábamos en la sala. Eso sería maravilloso, rió amablemente mi tío. Al poco rato, otros miembros de la familia llegaron a la sala y nos presentamos. Me enteré de que Kenji y su esposa tenían 6 hijos, siendo Mitsuri la mediana. Sus hijos mayores ya estaban casados y vivían en la misma vivienda, pero en casas diferentes. La madre de familia era una elegante señora mayor con ojeras y, curiosamente, me recordaba a mi madre. Mi tío y Kenji conversaron en la que yo también participé, ya que el tema principal era sobre mí. Mi tía, por otro lado, se entretuvo con Junko, la esposa de Kenji, mientras salían a ver las flores del jardín. Junko, como ama de casa, también tenía que supervisar a los sirvientes cocinando y trabajando. Así que solo nos quedamos 3 para hablar. Entonces Seiji, escuché que eres un maestro de kendo y que ganaste incluso a nivel nacional. Dime, ¿alguna vez has considerado abrir un dojo? Preguntó Kenji. Ah, mi pregunta más temida. Mi plan para el futuro. No tenía ningún plan. Sinceramente, era difícil planificar el futuro cuando no estaba segura de si sobreviviría siquiera a los 25. Era una situación extraña. Si las cosas fueran según la historia canon, Muzan Kibutsuji moriría en la batalla final que tendría lugar cuando yo tuviera 19 años. Si ganamos y sobrevivo, tal vez consideraría abrir un dojo. Podría enseñar no solo esgrima, sino también estilos de respiración para preservar la tradición de los cazadores de demonios. He aprendido los 5 estilos principales de respiración, así que sin duda podría hacerlo. Además, quizás debería preservar la historia de los demonios y sus cazadores para que los sacrificios de todos no se olvidaran. Sería mejor que convertirnos en personajes ficticios de la historia de Zenitsu. Ni siquiera tendría que ser reconocido oficialmente, podría ser solo un mito con suficiente evidencia para que la gente crea en él. Eso sería interesante. En fin, a la pregunta, respondí con una respuesta que di hace muchos años. Era maestro de kendo, algo que los japoneses respetaban mucho debido a la cultura samurái, que aún no se había extinguido por completo. También recibí educación. Y, sumado al legado de mi familia como oficiales militares, dije que planeaba hacer lo mismo. Mis logros en torneos de kendo y la conexión de mi familia me facilitarían prosperar allí. Era un gran plan, seguramente parecería un chico con un buen futuro por delante, aunque en realidad ni siquiera estaba seguro de tener futuro. Había planeado sobrevivir y salvar a todos, pero tampoco era delirante.
La conversación continuó mientras los dos tipos me miraban fijamente, pero yo me estaba poniendo bastante impaciente porque no había conocido a la persona a la que había venido a ver. ¿Dónde está? Pregunté mentalmente. Había pasado una hora desde que llegamos. Disculpe, pero ¿puede decirme dónde está el baño? Pregunté de repente. Claro. Es por allá, dijo Keiji, señalando a la izquierda. Pasa el pasillo y gira a la izquierda. Gracias, dije y me levanté antes de alejarme. Giré la cabeza y miré alrededor de la casa. Mis ojos desprendían un brillo mientras usaba mi visión de rayos X para escanear toda la casa. Caminé por el pasillo y me detuve de repente al ver por fin a la persona que buscaba. Pero la vi en un estado inesperado, así que me detuve sorprendido. Entonces cambié mi camino del baño a la habitación donde la encontré. En pocos segundos, me paré frente a la habitación oscura donde se encontraba. Abrí la puerta deslizándola. ¡Guau! Escuché un grito de sorpresa. Miré a la joven de cabello negro y lunares bajo ambos ojos. No me fijaba en su apariencia, sino en su expresión y la situación. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Mi habitual voz estoica podría haberle sonado más fría porque ella se echó hacia atrás como un criminal atrapado cometiendo un crimen. Tartamudeó mientras miraba sus propias manos que estaban negras por el tinte. Lo que vino fue la waifu perfecta y alegre del anime. No era la chica dulce y segura que esperaba. Debería haber sido obvio. Esa chica aún no existía. Eso fue dentro de 4 años. Lo que obtuve fue algo mucho más crudo y real. Una chica que intenta ser algo que no es porque es la única forma en la que cree que encajará. Hola. Soy tu futuro esposo y quiero saber, dije y me acerqué a ella. ¿Qué estás haciendo? Capítulo 53. ¿Es esto amor? Tercer punto de vista. Ella era diferente. Ella siempre fue diferente de las demás. Pero no supo lo aterrador que era hasta que cumplió 15 años, cuando se enfrentó a su primer rechazo. Ese día, aprendió que ser diferente era no ser normal. Y no ser normal era no encajar. No creo que esto funcione, eres demasiado extraña. No tienes la suavidad ni la dulzura que una dama debería poseer. Eres como un gorila. Me duele la mano cuando la agarras, le dijo su primer prometido antes de cancelar el compromiso. Dijo mucho, pero quizá no habría dicho tanto si supiera cuánto le dolía cada palabra. Su corazón sangraba tras una sonrisa frágil, y fue entonces cuando comprendió el profundo dolor que acompañaba al rechazo. Él no la quería. ¿Pero quién podría culparlo? Al fin y al cabo, los hombres querían una mujer débil a la que pudieran proteger y cuidar. Querían una mujer con un toque sanador de amor y cuidado. Querían una mujer modesta. Querían una dama noble y digna. Todo lo cual no era. Era una mujer más fuerte que cualquier hombre que hubiera conocido. Su tacto podía quebrar rocas. No era suave ni curativo. No era modesta. Sus generosos pechos y trasero la hacían parecer una seductora descarada. Era ruidosa y comía mucho, lo contrario de lo que debería ser una dama noble. Ella era todo lo que no debía ser y eso la ponía triste. A Mitsuri le intrigaba el romance y el amor desde pequeña. Había leído muchos libros y escuchado historias sobre el amor y el romance. Su sueño era encontrar el amor algún día y casarse. Quería dedicarse a un hombre al que amaba y que la atesoraría como su joya más preciada. Quería enamorarse de un hombre más fuerte que ella, alguien que pudiera protegerla de todo. Ese era el sueño de su juventud. Pero al crecer, aprendió que su fantasía nunca se haría realidad, solo por ser diferente. Pero no pasa nada, se dijo. Aún podía encontrar el amor. Pero por desgracia, aparentemente ella no era apta para el amor que buscaba. Desde pequeña, Mitsuri aprendió que el amor era lo más importante del mundo. Amar era ser humano. Era el sentido de todo en la vida. Podía ser amor por un arte, amor por un concepto o amor por otras personas. Pensaba que era lo más hermoso del mundo. Sin embargo, incluso entre todo lo demás, el amor romántico, el amor entre marido y mujer era lo que más deseaba. Después de todo, el amor familiar tenía sentido, la amistad también. Pero dos desconocidos amándose hasta el punto de sacrificar todo lo que tenían. Dos personas sin parentesco que deciden estar juntas para siempre porque creen que no pueden vivir la una sin la otra. Eso sonaba absurdo. Era ilógico. Era hermoso y Mitsuri lo deseaba. Pero... Mamá, ¿crees que algún día podré encontrar marido? Preguntó después de su quinto rechazo. Ay, cariño, estoy segura de que algún día conocerás a un hombre que te amará tal como eres. Como tu padre y yo, le aseguró su madre.
Mitsuri permaneció en silencio como aceptando las palabras de su madre, pero en el fondo no le creía. Así que decidió hacer todo lo posible para encajar en la dama ideal. Empezó a teñirse el pelo de negro y a usar ropa poco favorecedora. También empezó a pasar hambre, tanto para debilitar su cuerpo como para comportarse como una dama decente. Se transformó para convertirse en una chica que los hombres desearían. Estaba dispuesta a matar su verdadero yo si eso significaba encontrar el amor. Puede que a otros les suene estúpido, pero no lo fue para el futuro amor de Asira. Todos nacimos con un propósito, y el suyo resultó ser el amor. Pero incluso después de cambiar, seguía siendo rechazada. Sus pretendientes aún podían ver más allá de su máscara. Sé normal. Encaja. Era lo que se decía a sí misma todos los días. En su juventud, perseguía lo equivocado. No era amor lo que buscaba, sino, como mucho, aprobación. El amor era verdadero. Así que, incluso si la aceptaban, solo sería una imitación barata del amor. Ese día, Mitsuri recibió otro invitado. Era un nuevo pretendiente, uno del que su padre hablaba maravillas. El chico tenía su misma edad y, según su padre, era perfecto para ella. Pero había un problema. Llegaron a la casa sin avisar, así que Mitsuri no tuvo tiempo de teñirse el pelo de negro ni de cambiarse de ropa. Tuvo que esconderse en su habitación mientras se cambiaba rápidamente de ropa y empezaba a mancharse el pelo brillante con pintura negra. Hubo un tiempo en que le encantaba su pelo rosa y verde. Eran alegres y coloridos, pero a ningún pretendiente le gustaba. No querían una esposa que destacara demasiado. Querían una chica con la belleza de la luna, no del sol brillante. Pero mientras estaba ocupada tiñéndose el pelo, la puerta de su habitación se abrió de repente y la atraparon con las manos en la masa, o debería decir con las manos en la masa. Allí estaba él, su próximo pretendiente. Uno que la rechazaría pronto, dadas las circunstancias. Era guapo, extraordinariamente guapo. Fue algo que notó de inmediato al espiarlo o al llegar a su casa. Pero en ese momento, su mente ni siquiera lo registró. Sus ojos se congelaron al encontrarse con los suyos, de un morado brillante. Esos ojos lo vieron todo. Todos se sintieron incómodos cuando esos ojos, que parecían capaces de ver a través de cada secreto, se posaron sobre ellos. Fue especialmente duro para Mitsuri, quien estaba lleno de inseguridades secretas. Sintió que todos sus defectos le quedaban al descubierto. No podía ocultar nada. Su máscara se desmoronó. El miedo empezó a apoderarse de su corazón. Era el miedo que sentiría un criminal si lo atraparan cometiendo un delito. ¿Qué estás haciendo?, preguntó y ella se sobresaltó. Su voz era fría, era cruel. Supuso que era natural, ya que intentaba engañarlo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Un nudo de nervios le impedía salir. ¿Cómo podría hablar bajo la mirada de esos ojos? Lo veían todo. Él había visto su verdadero yo. Hola. Soy tu futuro esposo y quiero saber qué estás haciendo, dijo y se acercó a ella. ¿Qué? Se le cortó la respiración. Fue entonces cuando notó que no había repulsión en sus ojos, aunque la había visto a través de ella. Eran simplemente muy malos, pero no había nada más. Ni decepción ni repulsión. No hubo rechazo. Solo estaba, tiñéndome el pelo, dijo, mientras el nerviosismo se derretía como el hielo en verano. ¿Pero por qué harías eso?, preguntó. Tu cabello es rosa y verde, es un color exótico. Entonces sus labios se curvaron ligeramente. Es hermoso. ¿Qué? ¿Su cabello era hermoso? Era la primera vez que alguien le decía eso. Sus mejillas no pudieron evitar arder por alguna razón. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se aceleraba por el miedo y la vergüenza. El estómago le daba vueltas en el estómago. ¿Es esto, amor?, pensó. Lo que sentía era terriblemente similar a lo que había leído antes. Justo entonces, su padre y otro hombre llegaron al lugar. Miró a su padre y vio su rostro decaído, como si se diera cuenta de la situación. Su expresión indicaba que creía que estaban perdidos. ¿Qué significa esto?, preguntó el hombre. Oh, nada, tío. Es que Mitsuri tiene algo en el pelo. No debería pasar nada después de que se lo lave, dijo el chico, y se dio la vuelta. Disculpe la molestia, le esperaremos en la sala, dijo el niño antes de empujar al hombre y ambos regresaron a la sala. Mitsuri y su padre los vieron irse con los ojos muy abiertos antes de intercambiar una mirada. Ambos estaban igualmente sorprendidos, ya que el rechazo esperado nunca llegó. Una revelación los asaltó en el silencio. A sus invitados les parecía bien la apariencia de Mitsuri. Kenji le sonrió a su hija.
Ve a lavarte el cabello rápidamente y ven a la sala, dijo emocionado. Mitsuri asintió y corrió al baño a lavarse el pelo. Después, fue a la sala a saludar a los invitados y a su pretendiente. Durante todo esto, el corazón de Mitsuri no dejaba de latir con fuerza. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaron. Por fin había encontrado a alguien que no la rechazara. ¿Encontraría el amor esta vez? Capítulo 54. Nuevo objetivo. Punto de vista de Seiji. Rosa. Era rosa. No era un rosa cualquiera, era un rosa chicle, el color que esperarías encontrar en Barbies y Ángeles. Obviamente, estaba hablando de sus músculos, no sé a dónde se había ido tu sucia mente, pero me refería a cada fibra muscular de su cuerpo. Aunque podría asegurarles que allí también era rosa, considerando que su cuerpo era mayoritariamente de color rosa. Hay dos tipos de músculos en el cuerpo humano. Ya lo he mencionado. Los de contracción rápida y los de contracción lenta. Los músculos de contracción rápida eran blancos y los de contracción lenta, rojos. Pero también había otro tipo de músculo de color rosa. Normalmente, esto no se encuentra en el cuerpo humano ni en los mamíferos en general. Las únicas criaturas que conocía con músculos rosados eran los peces. Requieren una fuerza increíble para nadar con la gran resistencia del agua, por eso tienen músculos rosados. El músculo rosa era la combinación de músculo rojo y blanco. Músculo de contracción lenta y músculo de contracción rápida. Era una mezcla de ambos, lo mejor de ambos mundos. Y aparentemente, los músculos de Mitsuri estaban hechos completamente de dichos músculos rosados. Porque obviamente ella estaba construida de manera diferente. No solo eso, sus músculos eran 8 veces más densos de lo normal. Su cuerpo era diferente a los cuerpos extraordinarios que había conocido. Rengoku, cuyo cuerpo estaba diseñado para ser espadachín, el cuerpo de Tengen estaba hecho para la velocidad, y Gyomei era simplemente un ser humano superior. Pero Mitsuri era aún más extraordinario. Era simplemente extraño, algo que jamás pensé que fuera posible. Fue simplemente divino. Centré mi atención en su apariencia y mi radiografía se detuvo. Sus rasgos faciales eran delicados y adorables. Para mi sorpresa, su belleza era comparable a la de Kanae. Dije comparable porque su belleza era fundamentalmente diferente a la de la otra, así que no había forma de saber quién era más guapa. Kanae poseía una belleza elegante con rasgos definidos que irradiaban sensualidad sin esfuerzo. Era como la luna. Por otro lado, Mitsuri tenía rasgos delicados con formas adorables. Daba la sensación de que debía ser protegida. Su belleza era deslumbrante, perceptible para cualquiera que la mirara, a diferencia de Kanae, cuya belleza se intensificaba al observar los detalles de su rostro. Era como el sol. Basta decir que no me decepcionó. Lo único que me quedaba por hacer era intentar apartar la mirada de ella porque creo que la he estado mirando demasiado tiempo. Mis pensamientos se interrumpieron cuando sentí que mi tío me pellizcaba los muslos. Parpadeé y volví a la realidad. Fue entonces cuando noté que Mitsuri se movía incómoda en su sitio. Comprendí mi error al instante. Aunque el sujeto de mi análisis nunca se percató de las capacidades de mis ojos, los humanos se sentían instintivamente incómodos al ser observados con tanta atención. No podían explicar por qué, pero la mayoría de la gente me había dicho que tenía los ojos espeluznantes. Y realmente no fue inteligente mirar demasiado a la chica que tenía muchas inseguridades. Lo cual fue increíblemente estúpido, por cierto. ¿Cómo demonios podía una belleza como ella ser tan insegura? Nunca pensé que vería la expresión que tenía ahora. Fue una de las desventajas de conocer a estos queridos personajes demasiado pronto. No habían pasado por lo que debían pasar, así que aún no habían madurado. Lo siento. Me fascinó tu belleza, dije con seriedad. No me anduve con rodeos. Para mi sorpresa, Mitsuri empezó a sonrojarse muchísimo. Podía ver vapor saliendo de su cabeza. Ella era adorable. ¿Estás segura de que no era por el color inusual del pelo por lo que la mirabas? No temas ser sincera, muchos de los pretendientes anteriores se habían quejado de su pelo, dijo Keiji, haciendo que su hija dejara de sonrojarse al recordar algunos malos recuerdos. ¡Qué manera de arruinar mi Rich, papi Kanroji! Mi Rich ya era horrible, pero tú arruinaste hasta eso. No, no tengo ningún problema con su cabello, al contrario, lo encuentro bonito. De hecho, tengo una amiga con el cabello igual de colorido que el suyo, dije, y la imagen de Rengoku me vino a la mente. Ah, ¿en serio? Me alegra saberlo, dijo Keiji con una sonrisa. Después de eso, se hizo el silencio entre nosotros.
Mitsuri era demasiado tímida, mientras que mis habilidades sociales no eran lo suficientemente buenas como para iniciar una conversación con una chica tan guapa como ella. Nuestros respectivos padres estaban muy divertidos mientras nos observaban. Ahora que Mitsuri por fin está aquí, ¿por qué no se conocen? Preguntó Kenji. Mitsuri, querida, ¿por qué no le muestras el jardín a Seiji? De acuerdo, chilló antes de levantarse. Me hizo un gesto para que me siguiera y lo hice. Salimos de la casa, dejando a los dos hombres solos. Seguí a Mitsuri hasta su jardín y caminamos lentamente uno al lado del otro. Eso fue hasta que cruzamos el puente rojo sobre el arroyo. De repente se detuvo y, al darme cuenta, me giré para mirarla. Quiero disculparme por lo que pasó allá atrás, dijo y se inclinó tan bajo que me impresionó su flexibilidad. No fue nada por lo que valiera la pena disculparse. No. Negó con la cabeza. Aunque te parecía bien mi inusual peinado, intenté engañarte teñiéndome el pelo. Lo siento mucho. En realidad no era gran cosa, considerando que la gente se tiñe el pelo constantemente. Incluso las mujeres mayores lo hacían para disimular sus canas o porque no les gustaba su color natural. Para eso existía el tinte. Pero supongo que lo que cuenta es la intención. Asentí. Acepto tus disculpas. Llevaba un kimono azul con estampados de flores. El sol poniente nos iluminaba con un cálido tono naranja, pero el mundo brillaba como el día cuando la miré. Su exótico cabello rosa y verde bailaba al ritmo de la brisa y cuando me dio una sonrisa brillante, fue casi demasiado, como si alguien de repente inyectara miel y jarabe en tu torrente sanguíneo. Demasiado dulce. Miré hacia otro lado. Veamos. Necesito un objetivo, ¿no? Si no, no podría interactuar con ella correctamente. Ya lo hice con Hiyu, así que hagámoslo de nuevo. Permítanme cambiar a Mitsuri antes del canon y acelerar el desarrollo de su personaje. El objetivo era hacerle comprender que era suficiente y que no necesitaba cambiar. Había gente que la aceptaría tal como era e incluso la valoraría por su singularidad. Honestamente, eso sonaba como un problema que todo adolescente había enfrentado al menos una vez en la vida. Mitsuri era la más normal del elenco de Demon Slayer, ¿no? ¿Tienes hambre, Mitsuri? ¿Eh? Era una pregunta cuya respuesta ya conocía. Mis ojos me decían que se estaba muriendo de hambre. Su cuerpo no estaba recibiendo los nutrientes necesarios. Su cuerpo necesitaba alimento incluso más que el de los pocos mendigos que encontramos al venir aquí. ¿Por qué no vamos a un restaurante a comer algo? Le pregunté de nuevo. Pero vamos a cenar pronto, dijo con mirada perpleja. Negué con la cabeza. Si mis tíos estuvieran presentes, podrían juzgarla. Quería que comiera todo lo que pudiera, así que era mejor llevarla a un restaurante. Quiero comer contigo. Solo nosotras dos, dije, y ella parpadeó tiernamente antes de sonrojarse. Está bien, dijo y luego ambos abandonamos el complejo de Kanroji y nos dirigimos a un restaurante de la ciudad. Golpe. Y eso es todo, señor. Gracias por venir, dijo el chef con una sonrisa cansada. El sudor corría por su rostro envejecido. Omurice, chuletas de cerdo, sopa de miso, arroz, pescado, onigiri, sakura mochi, etc. En la mesa había todo tipo de alimentos destinados a una familia. Toda la comida parecía estar pensada para 20 personas, mientras que solo Mitsuri y yo estábamos sentados uno frente al otro. ¿Te vas a comer todo esto? Me preguntó Mitsuri tragando saliva. Estaba sordo, pero sentía que podía oír los rugidos de su estómago. Vamos a comer todo esto, dije. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Tengo ojos especiales que pueden ver cosas, así que sé que tienes hambre y que tu cuerpo necesita comida. Dije. Ella no dijo nada, solo miró la comida en la mesa. ¿Por qué dudas? Te reprimiste porque temías que a tu pretendiente no le gustara, ¿verdad? Le dije. No te preocupes, la verdad es que me atraen mucho las chicas que comen mucho. ¿En serio? Preguntó ella. En serio, dije y tomé un mochi de Sakura con mis palillos y lo acerqué a su boca. Recuerdo que en el anime su cabello se volvió rosa y verde porque comía demasiado mochi de Sakura. Era su comida favorita. Finalmente tomó la comida en su boca y nunca más se detuvo. Mientras tanto, simplemente disfruté de la increíble visión de una niña pequeña comiendo comida para 20 hombres. Fue asombroso, sobre todo con mis ojos, que podían ver todo lo que sucedía dentro. Iba a enseñarle que estaba bien ser ella misma. No necesitaba cambiar, el mundo puede cambiar. Capítulo 55. Ayudando a una waifu. Punto de vista de Seiji. Mierda, todo se ha ido.
Llámame dramático, pero sé que reaccionarías de la misma manera después de ver a una niña terminar ella sola la cantidad de comida destinada a 20 personas. Fue una mierda, como muchas otras cosas en este mundo del anime shounen. ¿Cómo demonios pesaba 56 kilogramos con músculos 8 veces más densos de lo normal? Todo canon, por cierto. ¿Cómo demonios digirió su cuerpo toda esa comida tan rápido? ¿A dónde demonios se fue esa energía? Honestamente, superé esas observaciones ilógicas hace mucho tiempo. Este mundo era diferente al de mi vida pasada. Su lógica era incomparable. Eso debería ser obvio cuando existía un rey demonio que se parecía a Michael Jackson y obtenía su poder de una flor. Pero aún así, esta fue una de las raras ocasiones en las que me sorprendí. Su cuerpo era un completo misterio, incluso para mí. No seguía la lógica común. ¿Cómo demonios podía hacer eso? ¿Por qué demonios era tan hermoso? Quería explorarlo. Mitsuri se sonrojó profundamente mientras miraba al suelo. Finalmente había recobrado el sentido después de terminar toda la comida. Soltó un pequeño y adorable eructo, tras lo cual se cubrió los labios inmediatamente. Aunque le dije que podía comer cuanto quisiera, había culpa y vergüenza en su rostro. ¿Sabes qué? Tal vez los dioses me dieron toda la riqueza que tenía solo para que pudiera mantener a este pequeño glotón envuelto en una pelusa de ternura. Siempre voy 2 pasos por delante. ¿Lo terminaste todo? Dije, tal vez mi voz salió más desconcertada de lo esperado porque ella se encogió aún más y asintió. ¡Qué increíble! ¿Te lo comiste todo? Dije mientras una risa sincera me salía de la garganta. Era raro que me riera. Mitsuri pareció darse cuenta de eso también, aunque solo me conocía desde hacía unas horas. Sus grandes ojos redondos me miraban boquiabiertos, como si estuvieran viendo algo muy extraño. Ni siquiera pude comer nada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Inclinó la cabeza, lo siento mucho. Tranquilos. De todas formas, todavía nos espera la cena, dije. Ni siquiera pude pedir más porque nos sirvieron literalmente todo lo que tenían. Por eso también no había curiosos que miraran a Mitsuri como si fuera un animal del zoológico. Me aseguré de alejar todas las distracciones posibles antes de dejarla disfrutar de su comida. Regresemos, dije, y ambos salimos del restaurante. Regresamos al complejo de Kanroji justo a tiempo para la cena y, créalo o no, Mitsuri todavía pudo comer una porción normal de comida después de todo eso. La cena fue un evento alegre. Mi tío y Kenji eran viejos amigos, y eso era evidente. Como los 2 hombres de la familia se llevaban bien, el resto de los miembros también. Se compartieron historias de cuando Mitsuri y yo éramos jóvenes. Los padres de Mitsuri, en particular, tenían mucho de qué hablar y muchas historias que contar. Era como la rara de la familia, en el buen sentido. Sus padres decían que no se parecía en nada a sus otros hermanos, así que tenía muchísimas historias divertidas. Mis tíos también compartieron historias de mi infancia. Las mías no eran tan graciosas ni divertidas como las de Mitsuri, pero fueron logros notables. Como persona reencarnada y prodigio, fui extremadamente maduro para mi edad cuando era joven y logré muchas hazañas impresionantes. Me entristecía un poco que mis tíos no tuvieran una anécdota divertida que contar sobre mí. En aquel entonces, estaba totalmente concentrado en hacerme más fuerte, así que sacrifiqué mi infancia. Apenas pasé tiempo con ellos. Pero aún así, siempre fueron tan amables y comprensivos. No me pidieron nada a cambio. Aunque desconfiaba de ellos y atribuía su amabilidad a que querían mi herencia, nunca dejaron de quererme. Pero ahí estaba yo, todavía llamándolos tío y tía, incluso mentalmente. Olvídate de llamarlos madre y padre, ni siquiera he reconocido sus nombres. Estaba amargado. Mis sospechas, el creerme más inteligente que los demás y la barrera que erigía a mi alrededor eran solo una forma de sobrellevar la situación, porque, sinceramente, en ese momento no quería volver a amar. No quería volver a tener una familia, porque el dolor que sentí cuando me la quitaron fue demasiado, demasiado insoportable. No quería el cielo si eso significaba arriesgarme al infierno. Solo quería estar bien. Pero esos miedos se desvanecían lentamente a medida que la fuerza los reemplazaba. A medida que adquiría el poder para proteger a mi familia y asegurarme de que no me la arrebataran de nuevo, las barreras se desmoronaban poco a poco. Así que esperaba que en el futuro pudiéramos acercarnos aún más. De todos modos, después de cenar, nos quedamos un rato más y me plantearon la pregunta importante. Entonces, Seiji, ¿qué opinas de mi hija? ¿Se llevaron bien?, preguntó Kenji.
Aunque mis padres habían organizado la reunión, al final era yo quien decidía si me comprometía con Mitsuri o no. Kenji pedía una respuesta a eso. Si no me gustaba, decía algo como elogiar a su hija o decir que quería conocerla mejor. No debería decir directamente que no quería casarme con ella, porque sería un gran insulto. Básicamente, si no dijera que la quería como esposa, sería como un rechazo. Cualquier otra cosa que no fuera una confirmación se tomaría como rechazo. Entonces, ¿qué dije? Sería una esposa encantadora. No estaba seguro de a dónde quería llegar con esto o si realmente quería pasar el resto de mi vida con Mitsuri, pero dejé eso para mí cuando tuviera 20 años, quien para ese entonces probablemente habría terminado la guerra contra los demonios o habría muerto en el intento. Pero las reacciones de Mitsuri y sus padres me alegraron haber aceptado. Mitsuri tenía una sonrisa breve y sincera, con lágrimas de alegría, mientras que sus padres estaban realmente contentos de encontrar a alguien que no rechazara a su hija al instante. Después de eso, dejamos la casa de los Kanroji. Como era demasiado tarde para volver a casa, fuimos a una posada cercana donde pasamos la noche. A la mañana siguiente volvimos a casa. Aunque el compromiso parecía un hecho, no nos precipitábamos. Ni siquiera podía casarme legalmente, así que el matrimonio aún era una posibilidad en el futuro lejano. En general fue una gran experiencia. Al día siguiente, creo que fue la primera vez que tuve una cita formal. Shinobu y yo salíamos de noche a cazar y experimentar con demonios, mientras que Kanae y yo habíamos ido a una misión conjunta en más de una ocasión, pero esas no eran citas. Mitsuri y yo estábamos paseando por el recinto. Acabábamos de regresar del mercado y ahora dábamos un tranquilo paseo por el jardín. Se había vuelto notablemente cómoda conmigo, pero aún se mostraba reservada y reticente a mostrar su verdadera alegría. Pude vislumbrarlo, pero en ese momento seguía escondiéndose por miedo al rechazo. Mientras caminábamos junto a las enormes rocas apiladas cerca del arroyo, se me ocurrió una idea. Me detuve y miré las piedras. ¿Seiji? Mitsuri, ¿te crees más fuerte que yo? Pregunté de repente, y ella parpadeó sorprendida. ¿Qué te hace decir eso? No hay motivo. Solo tenía curiosidad, dije. Eres un hombre, por supuesto, serías más fuerte que yo, dijo, pero mis ojos ven fácilmente a través de sus mentiras. Ya no se trataba solo de ayudarla. Que pensara que yo era más débil me irritaba profundamente. Demostrémosle que no era la única con un talento especial. Me adelanté a una de las rocas más pequeñas. Era del tamaño de una rueda de coche y probablemente pesaría cerca de 100 kilos. La recogí con facilidad y me la puse en la cabeza. Ah. Mitsuri jadeó suavemente por la sorpresa. Puse la piedra delante de ella y le dije, ahora inténtalo tú. Al principio dudó, pero al ver lo fácil que era levantar la piedra, pensó que no habría problemas y hacía lo mismo. No sabía que la piedra ya era tan pesada que ningún hombre normal podría siquiera levantarla. La levantó y se la puso encima de la cabeza. Me sorprendió de verdad la facilidad con la que la levantó. Mis ojos brillaron de color púrpura al ver cómo sus músculos rosados producían una fuerza bruta como si fuera su único propósito. Eso estuvo bien. ¿Pero qué tal esta? Dije antes de agarrar otra roca, esta vez más grande, y levantarla de nuevo sin esfuerzo. Músculos entrenados con los ojos del mundo transparente desde mi infancia eran nada menos que perfectos. No perderá ante sus músculos rosados. O tal vez sí, pensé al verla levantar el peso con facilidad. Por alguna razón, eso me pareció extremadamente excitante. ¿Acaso me gustaban las mujeres fuertes? No pude evitar imaginar un hijo entre nosotros. ¿Y si ergaba mi mirada y mi talento con su cuerpo? ¿No sería básicamente la reencarnación de Yoriichi? Si yo no acabara con Muzan, probablemente lo haría él. En fin, Mitsuri y yo entramos en una competición de fuerza. Aunque al principio dudé, Mitsuri se volvió cada vez más competitiva a medida que yo podía igualar su fuerza sin ningún esfuerzo por mi parte. Al final, fui el ganador. Aunque tenía un cuerpo increíble, nunca había entrenado en su vida, mientras que yo sí lo había hecho durante más de la mitad de mi vida. Además, entrené mucho con bloques durante mi entrenamiento con Gyomei. Yo tampoco era exactamente normal, así que era natural que ella perdiera. Jaya, 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 la respiración entrecortada de Mitsuri emanaba humo. Tenía las mejillas rojas y el sudor le cubría el cuerpo. Aunque en parte se debía al cansancio de tanto levantar objetos, la mayor parte se debía a que, curiosamente, estaba muy excitada en ese momento. Sus ojos brillaban de lujuria mientras me miraba desde el suelo.
No creo que ella se diera cuenta de lo que sentía. Y yo probablemente tampoco lo haría si no fuera por mis ojos que lo veían todo. ¿Así que tiene un fetiche por la fuerza? Pensé mientras me rascaba las mejillas con impotencia. Me senté a su lado y esperé a que se calmara, lo que finalmente hizo después de 10 minutos. Eres muy diferente a las demás chicas, ¿verdad? Dije de repente. Tenía la mente despejada después de un buen entrenamiento, así que se animó de inmediato. Su cerebro procesó mis palabras rápidamente. Sí. ¿Sabes en qué eres diferente? Pregunté. Se quedó en silencio durante unos segundos antes de confesar con la mirada baja. Ninguna otra chica es tan fuerte como yo ni come tanto como yo. A diferencia de ellas, yo no soy elegante. No soy una dama, dijo con ojos tristes. ¿Estás triste por eso? Le pregunté y ella asintió. Bueno, no deberías, dije. Significa que eres especial y que todos los que te rechazaron solo tienen envidia. No tienes que cambiar y fingir ser alguien que no eres, Mitsuri. ¿Quieres vivir toda tu vida como alguien que no eres? No. No quiero eso, dijo después de un silencio pensativo. Entonces deja de fingir. Dije. ¿Sabes? Me dijeron que te vería hace 2 días, pero creo que no te he conocido de verdad. Te prometo que, después de que empieces a ser fiel a ti mismo, descubrirás que hay personas en este mundo que no solo te aceptarán, sino que te amarán por quien realmente eres. ¿En serio? Su voz temblaba y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Sí. Ahí están tus padres y también, dije, señalándome, está este tipo. No era mentira. Aunque la conocí hace solo unos días, la conozco desde mi vida pasada. Me encantó su personaje cuando vi el anime. Su personalidad brillante y su actitud alegre contrastaban enormemente con los temas trágicos del anime. Incluso en una intensa lucha contra las lunas superiores, se mantuvo firme sin complejos. Mientras todos luchaban por odio y venganza, ella era la única que luchaba por amor a sus amigos y al cuerpo de cazadores de demonios. Siempre me atrajo eso, probablemente porque era muy odioso. Gracias, susurró suavemente mientras las lágrimas finalmente caían de sus ojos como una presa. Entonces se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza, dejándome sin aliento. Muchas gracias. Dijo y lloró en mi pecho. Fue más fácil de lo que esperaba. Me pregunto cuánto necesitaba oír esas palabras. No hay problema, Mitsuri, dije y le di una palmadita en la cabeza. Siguió llorando a mares y me abrazó aún más fuerte. Pero su enorme pecho, como un globo, actuó como cojín, así que no me lastimé ni siquiera con su increíble fuerza al apretar. Me sentí increíble. Tomaré esto como mi recompensa. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.